Bienvenidos a la clase de tóxicos volátiles. Como ustedes, algunos me conocen, mi nombre es Lorena Arce. En esta oportunidad, bueno, vamos a hablar de tóxicos volátiles. Me pareció como un parte introductoria de la clase mostrarles algunas imágenes eh, que van a ir dando curso, digamos, lo que vamos a ir viendo. Entonces, tenemos en este caso, voy a poner el puntero. Bien. Estos tóxicos volátiles son producidos sobre todo en grandes cantidades a nivel industrial. Me pareció importante mostrarles cómo las industrias producen grandes cantidades que impactan no solo de forma negativa en la salud del hombre, sino también a nivel del ambiente. Bien, contaminan el ambiente y eso genera un impacto en la salud del hombre. Los tóxicos volátiles no solo son producidos por las industrias, sino también por la combustión incompleta de los vehículos, ya sea aéreos, acuáticos y terrestres. En nuestro hogar también somos grandes productores de estos compuestos orgánicos volátiles o estos tóxicos volátiles, ¿bien? Los pegamentos, por ejemplo, las pinturas, el barniz, tienen bien dentro de sus componentes compuestos tóxicos que son volátiles. En la industria, si bien son grandes productoras, los que presentan mayor exposición son la gente que trabaja en las industrias con estos compuestos. Bien, y si no llevan el equipamiento necesario para su protección, pueden llegar a tener grandes consecuencias en su salud. Entonces, iniciamos. ¿Qué son estos tóxicos volátiles? Son compuestos cuyo estado físico natural son gaseosos o que pueden ser liberados como gases al ambiente a partir del estado líquido o sólido. Los tóxicos volátiles los vamos a dividir en dos grupos. En esto están los gases tóxicos y los compuestos orgánicos volátiles. Dentro de estos gases tóxicos, por ejemplo, son compuestos que a temperatura ambiente se encuentran en su estado gaseoso y se encuentran y que pueden ingresar, digamos, a nuestros organismos exclusivamente por la vía inhalatoria o a través de los pulmones. Dentro de este grupo de los gases tóxicos, nosotros veníamos viendo en los trabajos prácticos al monóxido, al ácido cianhídrico, pero también dentro de este grupo se encuentran, por ejemplo, el amoníaco, el cloro y el bromo. Dentro de los tóxicos volátiles, el otro grupo son los compuestos orgánicos volátiles. Y bien, son aquellos líquidos que se convierten fácilmente en vapores o gases. Y en su estructura química presentan los átomos de carbono, que además contienen hidrógeno, oxígeno, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. Dentro de estos compuestos orgánicos volátiles tenemos al formol, al tolueno, al benceno, al hexano, a la acetona, entre otros. Nosotros vinimos viendo en los trabajos prácticos, por ejemplo, el tolueno, el benceno y el benceno, un solvente muy usado que produce, por ejemplo, que tiene un efecto carcinogénico, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la etiología? Bien, de estos tóxicos volátiles. Son liberados a partir de la quema de combustibles como gasolina, madera, carbón o gas natural. En esta imagen podemos ver las distintas producciones o cómo se liberan estos compuestos, estos tóxicos volátiles al ambiente. También son utilizados o son liberados a partir de disolventes, a través de las pinturas o productos empleados o a través de los productos almacenados, ya sea en la casa o en el lugar de trabajo. Vamos a empezar con gases tóxicos. Dentro de los gases tóxicos que vamos a ver en esta clase, vamos a ver monóxido y ácido cianhídrico.
son los gases tóxicos que ustedes han visto, sobre todo en trabajos prácticos. Bien, el monóxido y el ácido cianhídrico son gases extremadamente tóxicos y han causado y son protagonistas muchas veces en los noticieros. En este caso, quería introducir al monóxido de carbono junto a esta noticia que dice así: un calefón provocó la muerte de una familia. La combustión incompleta del mismo provocó la muerte de un grupo de personas. Bien, y este monóxido de carbono es un asesino silencioso. Muchas veces se lo denomina así debido a sus propiedades, ya que es incoloro, es insípido, es inodoro y no es irritante. Entonces, estas propiedades hacen que sean altamente peligrosos, entonces no nos damos cuenta, y al estar expuesto a concentraciones elevadas puede llevar a un desenlace fatal como esta noticia. En el caso del ácido cianhídrico, me parece importante mostrarle esta noticia en donde ha sido el causante de 7 víctimas fatales, y esta noticia o este acontecimiento en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, inspiró al Día de la Conciencia Ambiental. Esta noticia se trata de una industria, no recuerdo exactamente cuál, pero que liberaban sales de cianuro y ácido sulfúrico, y la combinación de estos, como ustedes ya saben, produce la liberación del ácido cianhídrico. Este ácido cianhídrico ingresó por las rendijas de un hogar donde se encontraban una pareja de edad casi adultos mayores, y que comenzaron a tener distintos malestares y llamaron a esta pareja llamaron a su hijo. El hijo busca ayuda, bien, y llama a emergencias. Cuando acuden al lugar en donde estas personas, esta pareja se encontraban mal de salud, ellos acuden, y para asistirlas ellos también inhalan este gas y también mueren debido a que este gas presenta una acción muy rápida y muy letal. Entonces, para introducirlo con esta noticia lamentable, en donde, si bien hay 7 víctimas fatales, los responsables de estas muertes, o sea, de las industrias responsables, no fueron de alguna manera imputados o no fueron culpados o cerradas incluso estas industrias. Bien, es por eso que esta noticia, digamos, con un hecho muy lamentable, eh, inspira de alguna manera al Día de la Conciencia Ambiental. Este compuesto es un líquido incoloro a 20 grados centígrados, presenta, a diferencia del monóxido de carbono, un olor a las almendras amargas, presenta un punto de ebullición muy bajito de 26 grados centígrados, es soluble en alcohol y agua. Y como les dije previamente, este gas tóxico se produce por la liberación a partir de las sales de cianuro en presencia de agua o ácidos. Vamos a empezar con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, ¿cuáles son las fuentes? Esto es de una manera más rápida, ya que estos han visto en trabajos prácticos, en los laboratorios. Las fuentes pueden ser endógenas y exógenas. Dentro de la producción endógena, este monóxido de carbono se genera en nuestro organismo por el catabolismo del grupo M. Este grupo M, ¿dónde se encuentra? En los glóbulos rojos, en la mioglobina, bien, del músculo cardíaco, y también forma parte de los citocromos de la cadena respiratoria. Este monóxido de carbono puede producirse en condiciones fisiológicas, pero también hay un aumento del mismo en condiciones patológicas, sobre todo en las crisis hemolíticas. Bien. Dentro de las fuentes exógenas tenemos a las fuentes naturales. Ya ustedes pueden ver, la fuente exógena, el mayor porcentaje de producción se debe a las fuentes naturales, en este caso las erupciones volcánicas y también las algas marinas.
Dentro de las fuentes artificiales, la combustión incompleta en las hornallas, los calefones, la quema de madera, la combustión incompleta a través de los vehículos producen monóxido de carbono, o la quema también de residuos. ¿Cómo es la toxicocinética? La toxicocinética de este gas ingresa sobre todo exclusivamente por vía aérea. Ingresa, atraviesa todo el tracto respiratorio y llega a los alveolos. En los alveolos se difunde, bien, y llega a la sangre. Cuando llega a la sangre, se une a la hemoglobina de los glóbulos rojos, formando la carboxihemoglobina. Y de esta manera se transporta, o de esta manera la carboxihemoglobina evita el transporte de oxígeno a los tejidos. Bien, el monóxido de carbono no se biotransforma y se elimina principalmente por vía aérea. Volviendo a la parte de distribución, el monóxido de carbono no solo se une a la hemoglobina de los glóbulos rojos, se une también al grupo M de ¿quién? De la mioglobina, y también al grupo M de los citocromos de la cadena respiratoria, ¿sí? Eso es importante señalar. Sin embargo, el 80% del monóxido se encuentra como carboxihemoglobina. Bien. Con respecto a la toxicodinamia, en condiciones normales, en la ausencia de monóxido de carbono, la oxihemoglobina lo que hace es llevar el oxígeno que necesitan los tejidos. Sin embargo, en presencia del monóxido de carbono, este desplaza, o la hemoglobina tiene una mayor afinidad por el monóxido de carbono, formando la carboxihemoglobina. Y esta carboxihemoglobina impide que llegue el oxígeno necesario para el funcionamiento normal de los tejidos. De esta manera produce una hipoxia anémica. ¿Cuáles son los órganos más sensibles a esta hipoxia anémica? El sistema nervioso central y el sistema muscular cardíaco, ya que son sistemas exclusivamente aeróbicos. Bien, esto me parece importante resaltar, ya que ha sido una de las preguntas de trabajos prácticos y ustedes han tenido como bastantes dudas. El monóxido de carbono se une al grupo M, pero específicamente al hierro en estado +2 del grupo M, ¿sí? En este caso, los tejidos van a carecer del oxígeno debido a la formación de la carboxihemoglobina, ya que al lugar donde es necesario no llega el oxígeno para el funcionamiento normal de las células. Con respecto a las manifestaciones clínicas, ¿qué podemos decir? Ustedes saben que el monóxido de carbono puede provocar una intoxicación aguda y una intoxicación crónica. La intoxicación aguda está separada en etapas de acuerdo a la concentración de carboxihemoglobina. A medida que aumenta la concentración de carboxihemoglobina, va a aumentar el grado de severidad de las manifestaciones clínicas. Bien, es un gas altamente tóxico y que puede generar o ser muy letal y provocar la muerte. En el caso de la intoxicación crónica, esta intoxicación es muy común, sobre todo en las cocineras y en aquellos trabajadores, por ejemplo, como colectiveros o taxistas, que sobre todo, digamos, están expuestos a altas concentraciones de monóxido en épocas de mucho calor y en embotellamientos que favorecen la combustión incompleta y por ende la liberación del monóxido de carbono. Las manifestaciones clínicas en ellos son algo que ustedes que conocemos de ellos. Hay una alteración del carácter, presentan cansancio, vértigo, disminución de la capacidad de concentración y pérdida de memoria. ¿Existe un tratamiento? Sí. El primero es, dentro del tratamiento, es la oxigenación al 100%, una máscara, o la terapia hiperbárica.
Bien, en primer lugar se saca, digamos, al individuo del lugar donde se encuentra este gas tóxico y luego el tratamiento con oxígeno. El ácido cianúrico, como ustedes ya saben, estas son las fuentes, pueden ser fuentes naturales y antropogénicas. Vamos a hablar ahora de la toxicocinética, la absorción. Se absorbe a diferencia del monóxido de carbono por todas las vías, por vía inhalatoria, digestiva y dérmica. Con respecto a la distribución, es rápida y uniforme y se encuentra prácticamente en todos los tejidos. Sin embargo, en sangre la mayor concentración se va a encontrar en los glóbulos rojos. ¿Dónde se biotransforma? En el hígado, a partir de la rodanasa hepática, que lo que hace es transferir bien grupos sulfuros a la molécula de cianuro, formando el tiocianato, el cual se elimina por orina principalmente. Además de esta biotransformación, el ácido cianhídrico puede combinarse con la hidroxicobalamina y formar la vitamina B12 que se elimina por orina. A diferencia del monóxido de carbono, bien, a diferencia del monóxido de carbono, en donde donde el órgano, los tejidos no están, carecen del oxígeno, en este caso el ácido cianhídrico se une al citocromo, bien, al hierro 3 más de los citocromos, inhibiendo a los mismos y produciendo una inhibición de la cadena respiratoria y el consumo de oxígeno. Es decir, que en una intoxicación con ácido cianhídrico hay oxígeno en la sangre, pero debido a la inhibición que produce a nivel de la cadena respiratoria, no puede ser usado. Es por eso que los pacientes intoxicados con este gas, se dice que se encuentran en un mar de oxígeno, ¿bien? Porque acá no hay una deficiencia del mismo, sino que hay, pero no se puede usar. Entonces, el mecanismo de acción lo vamos a dividir a nivel molecular. Este gas se une al hierro 3 más de los citocromos. A nivel celular, ¿qué es lo subcelular que produce? Esta unión produce la inhibición del transporte de electrones de la cadena respiratoria. A nivel celular, la inhibición de la utilización del oxígeno, por lo tanto una hipoxia de tipo citotóxica. Esto lleva a que haya a nivel tisular una hipoxia histotóxica y a nivel orgánico una incapacidad de usar el oxígeno. ¿Cuáles son los efectos que tiene? A nivel del órgano efector, tiene efectos sobre todos los tejidos, ¿bien? Porque todos los tejidos van a estar, digamos, inhibido el transporte de electrones, y en todos los tejidos tenemos células que presentan la cadena respiratoria y por ende no van a poder usar, al estar inhibida la cadena respiratoria a nivel de todos los órganos, sobre todo los más vitales, va a haber un efecto o un mal funcionamiento en todos los órganos. Los órganos más sensibles, como ustedes también saben, es el sistema nervioso muscular cardíaco y el sistema nervioso central. La unión de este hierro a los citocromos ubicados en la membrana interna mitocondrial produce una inhibición de último paso en el transporte de electrones produce una inhibición del último paso en el transporte de electrones de la cadena respiratoria. Dentro de sus manifestaciones clínicas, la intoxicación crónica está muy discutida debido a la rapidez con que actúa este tóxico. Sin embargo, dice que ciertos trabajadores en industria o por alimentos presentan cefalea, mareos, náuseas, calambres, entre otros. En la intoxicación sobreaguda, cuando hay una inhalación de altas concentraciones o de este compuesto, o de este gas, se produce una pérdida del conocimiento, una convulsión, rigidez muscular, debilitamiento en el latido cardíaco y muerte casi instantánea por paro cardiorrespiratorio.
La muerte puede ocurrir en 2 minutos con ácido cianhídrico y 30 minutos con cianuro. En la intoxicación aguda se pueden diferenciar 3 periodos. En el primer periodo hay una acción cáustica con ardor y anestesia a nivel del tubo digestivo, en la boca, la lengua, el estómago por quemadura. También pueden presentar vómitos, náuseas y sensación de ahogo, palpitación, angustia y una ansiedad y aliento a almendras amargas. En el periodo 2, hay una pérdida del conocimiento con convulsiones, midriasis, contractura espasmódica de maxilares, luego una asfixia con retardo de la respiración, cianosis y enfriamiento de las extremidades. Y en el periodo 3, una relajación y muerte por parálisis del centro respiratorio vulvar y un paro cardiorrespiratorio. Ahora vamos a abordar, ya hemos visto entonces los tóxicos, habíamos dicho que los tóxicos volátiles estaban agrupados en los gases tóxicos y los compuestos orgánicos volátiles. Ahora vamos a ver los compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos son sustancias con distinto grado de volatilidad y liposolubilidad y que se utilizan en grandes cantidades a nivel industrial, en el transporte y en el hogar. Y quisiera mostrarles esta imagen que me pareció muy linda. Estos compuestos se encuentran, por ejemplo, en los perfumes, en los repelentes, en el esmalte de uñas, en las velas aromáticas, en el detergente para ropa, suavizantes, pinturas, muebles o ambientadores, entre otros. Estos compuestos incluyen muchos disolventes halogenados y no halogenados con diversos usos. El uso de solventes, bien, en el medio ocupacional representa un significativo riesgo, ya sea para la salud del trabajador, por su gran utilización en la industria, en el medio rural y en laboratorios químicos. ¿Cuáles son las fuentes de estos compuestos orgánicos volátiles? Las fuentes pueden ser naturales, ya sea por erupciones volcánicas y de la vegetación, ya sea actividad de los bosques, explotaciones forestales, y también dentro de las fuentes naturales tenemos a los hongos y las bacterias. Dentro de las fuentes antropogénicas se encuentran la refinería de petróleo, los aparatos eléctricos, la calefacción, la incineración de basura, la combustión incompleta de los motores. También dijimos que los grandes productores de estos compuestos orgánicos volátiles son las industrias, bien, la quema de combustible, bien, las industrias, por ejemplo, la producción de pinturas, pegamentos, las industrias de madera, la industria de alimentos, la industria farmacéutica, usan estos compuestos volátiles y también generan los mismos. Estos compuestos orgánicos volátiles se los puedes clasificar de acuerdo a su composición química, al grado de peligrosidad y también de acuerdo al uso. Con respecto a la composición química tenemos los hidrocarburos alifáticos o lineares, tenemos el metano, el etano, propano. Dentro de los alcoholes tenemos el etanol y el metanol, que vieron en trabajos prácticos. Dentro de los hidrocarburos aromáticos, el benceno, el tolueno, y dentro de los hidrocarburos clorados tenemos, por ejemplo, el tetracloruro de carbono, el tricloretileno, el tetracloretileno, el cloroformo, que es uno de los compuestos orgánicos volátiles que vamos a ver. También no quería olvidarme de nombrarles al hexano. Bien, si bien no está nombrado acá, dentro de los hidrocarburos alifáticos y digamos de gran importancia, digamos de acuerdo a su toxicidad, está el hexano. De acuerdo al grado de peligrosidad, estos compuestos los podemos dividir en extremadamente tóxicos. Estos afectan la salud y dentro de ellos se encuentra el benceno, que vamos a ver, que ustedes han visto en trabajo práctico, que es cancerígeno. Bien, tenemos el cloruro de vinilo y el 1,2-cloroetano.
También tenemos los compuestos peligrosos de clase A, que pueden dañar significativamente al medio ambiente. Entre ellos tenemos el acetaldehído, el tetracloruro de carbono y el acrilodetilo, que en este caso, en estos compuestos nosotros no lo vamos a ver. Los compuestos peligrosos de clase B tienen menor impacto en el ambiente. Dentro de ellos tenemos la acetona y el etanol. Con respecto a sus usos, son, como pueden ver, ampliamente usados en el nivel industrial. Se encuentran, por ejemplo, usados en la industria de alimentos, en la siderúrgica metálica, en la industria de los calzados, en la industria de madera, en la industria cosmética, farmacéutica, pinturas, limpieza de seco y artes gráficas. Como pueden ver, son ampliamente usados en las industrias. Dentro de los usos que nosotros les damos, como disolvente de pintura y de laca, como repelente de polillas, aromatizantes del aire, sustancias en aerosol, disolventes de grasa, ¿bien? Son ampliamente usados en el hogar, como así también son muy comúnmente usados por la población. Con respecto a sus propiedades, lo que vamos a ver acá, estos compuestos orgánicos presentan diferentes propiedades volátiles. Los compuestos a medida que tienen a menor peso molecular presentan una mayor volatilidad, y si es mayor peso molecular, menor volatilidad. Estos compuestos volátiles se evaporan fácilmente a la atmósfera, siendo fácilmente inhalables por el organismo, generando ya sea importantes riesgos tanto en la salud humana y en los animales, y también produciendo una contaminación atmosférica. Esta propiedad volátil hace que las principales vías de ingreso al organismo sean por la vía inhalatoria o la dérmica. Otra de las propiedades es su liposolubilidad. Esta propiedad confiere a estos compuestos que presenten una gran afinidad por las grasas, y esto produce la acumulación en los tejidos grasos, aunque sus metabolitos son hidrosolubles. ¿Bien? Si bien son liposolubles y pueden acumularse, la biotransformación de estos compuestos para su eliminación hace que sean hidrosolubles. ¿Bien? A ver, no sé si se me entendió, me hice como un lío acá. La liposolubilidad lo que hace es que la liposolubilidad de estos compuestos permite que estos se acumulen en los tejidos grasos, ¿sí? Pero estos compuestos pueden metabolizarse, como ustedes bien saben, en el hígado y dar lugar a metabolitos hidrosolubles que son más fácilmente eliminados, ¿sí? No vamos a hablar acá que la biotransformación sirve solo para la eliminación, sino que en muchos de estos compuestos, como ustedes vienen viendo, incluso la biotransformación puede dar en alguno de ellos un fenómeno de activación tóxica, ¿sí? Entonces, los compuestos orgánicos volátiles, otra de sus propiedades son la viscosidad. La baja viscosidad de estos compuestos implica mayor riesgo de aspiración pulmonar. Son inflamables y explosivos. Bien, arden con gran facilidad en contacto con el aire, lo que implica un mayor riesgo de accidentes. Pero la inflamabilidad y la explosividad va a depender de cada compuesto orgánico volátil, ¿sí? ¿Qué podemos decir con respecto a su toxicidad? Va a depender del compuesto y las condiciones de la exposición al mismo, ¿sí? Bueno, como dijimos previamente, estos tóxicos volátiles se producen en grandes cantidades por las industrias y nosotros somos grandes productores de los mismos. Esto lleva a que haya un impacto la producción de estos compuestos orgánicos volátiles junto con otros
con otros gases tóxicos como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y el óxido de nitrógeno que se producen durante la combustión. Esta mezcla de tóxicos volátiles lleva o produce un impacto negativo, no solo en el ambiente, sino también en la salud del hombre y los animales. Muchos de estos compuestos orgánicos volátiles que se encuentran en el aire son precursores, bien junto con los óxidos nitrosos y en la presencia de luz, del ozono troposférico que destruye el ozono estratosférico y forma parte del smog fotoquímico. ¿Sí? Ya vamos a entender bien esta parte que me parece muy importante que entiendan. Estos compuestos orgánicos volátiles en presencia de otros compuestos como el óxido nitroso y en presencia de la luz forman lo que se dice el smog fotoquímico. Bien, el smog fotoquímico es el ozono troposférico que al estar, digamos, en la troposfera, que es la capa más cercana, digamos, al hombre y a los animales, produce distintos efectos, digamos, negativos en la salud de los mismos, ¿sí? Entonces, estos compuestos orgánicos volátiles contribuyen a formar el smog fotoquímico al reaccionar con otros compuestos. Me parece importante decir esto: en áreas urbanas se generan atmósferas ricas en ozono. Entonces, la reducción de la emisión de estos compuestos, a reducir la producción de estos compuestos orgánicos volátiles y de los óxidos de nitrógeno, va a dar lugar o va a producir un efecto, va a evitar la producción de este smog fotoquímico. Bueno, ¿qué es el smog? Mira, acá me pareció interesante mostrarles. Hasta acá quiero que entiendan. Los compuestos orgánicos volátiles, estos compuestos que son producidos en grandes cantidades juntos con otros gases tóxicos, producen el ozono danino, ¿bien? Que se encuentra en la troposfera y que es la capa más cercana, digamos, al aire que nosotros respiramos. El smog fotoquímico es cuando, no sé si ustedes vieron, a veces, o por lo menos yo, vivo, por ejemplo, en un edificio, hay momentos, sobre todo cuando no llueve, obviamente, que como que hay sol, no hay nubes, pero se observa como una especie de neblina durante el día y también durante la noche, y uno se pregunta qué es, ¿no? Ese es el smog fotoquímico. Y como pueden ver en esta diapositiva, estas son imágenes de la provincia de Tucumán, en donde se observa, digamos, la producción de estos gases. Se ve todo, no es que la foto esté mal, sino que se observa como neblina, ¿verdad? Y esta neblina es lo que se dice el smog fotoquímico, y es producida, digamos, ya sea por estos compuestos volátiles que se generan a partir de que son generados por las industrias y también por la combustión incompleta de los vehículos. La quema de los cañaverales, que es algo muy común en la provincia de Tucumán, sobre todo en la época de la zafra, contribuyen a la contaminación del aire y a la producción de este smog. Bueno, entonces, como les dije previamente, tenemos el ozono dañino y el ozono necesario. Este ozono, que se encuentra sobre todo en las capas más alejadas de nosotros, el ozono estratosférico, protege la Tierra de la radiación solar. Sin embargo, cuando este ozono se encuentra en la zona troposférica, produce un daño en la salud humana y el medio ambiente. Bueno, me parece importante mostrarles este videito que les voy a poner en un minuto. Esperen un segundo. Fotoquímico es un tipo de smog, pero
Como sabemos, la principal fuente de energía para la Tierra es la energía radiante. Esta energía radiante se mide en forma como radiación solar. Cuando se mide como una función de la longitud de la onda, es la radiación que se emite. La luz de diferentes longitudes de onda alcanza diferentes fases de la atmósfera de la Tierra. La luz visible y la radiación infrarroja llegan a la superficie, ayudándola a condiciones naturales. La radiación ultravioleta en las longitudes de onda UV, A, B y C se absorbe a latitudes cada vez mayores. La reducción de espectros en la superficie es la consistencia de reactivos y productos en una atmósfera global. Cuando tenemos óxidos de nitrógeno, monóxidos de carbono, metano y otros compuestos orgánicos volátiles en presencia de radiación solar. Cuando los óxidos nitrosos y los compuestos orgánicos volátiles interactúan con la luz solar, se forman contaminantes secundarios, como el ozono y el nitrato de la atmósfera. Contaminantes secundarios son una necesidad llamada smog fotoquímico. Piensas una exposición para agentes transformadores como son niveles múltiples de la superficie, radiación, cerca de los humanos, parte de los ácidos Pulmones y la visión. El nitrato de peroxiracilo, uno de los químicos responsables de dañar el tejido pulmonar, y en el smog fotoquímico, forma gran parte del mismo. Pequeñas cantidades de dióxido de nitrógeno son suficientes para producir la compleja serie de reacciones que supone el smog fotoquímico. El dióxido de nitrógeno se forma generalmente a partir del óxido nítrico, que se emite en los gases de combustión. Acciones para disminuir el smog fotoquímico. Los patrones climáticos ayudan a disipar el smog fotoquímico. La precipitación puede eliminar los contaminantes primarios del aire, evitando que se forme contaminación fotoquímica. Sin embargo, la mejor manera de disminuir los niveles de smog fotoquímico es disminuir el uso de combustibles fósiles mediante el uso de fuentes de energías no contaminantes o renovables, como la energía hidroeléctrica o la energía eólica. Montar en bicicleta o usar automóviles híbridos también puede disminuir las emisiones contaminantes. Conclusiones.
Ahora sabemos que el smog fotoquímico producido cuando los contaminantes de la combustión de combustibles fósiles reaccionan con la luz solar es un contaminante secundario que no solo tiene efecto dañino en nuestro medio ambiente, sino también en nuestra salud. Aunque ciertas condiciones climáticas como la lluvia y el aire cálido nos ayudan naturalmente a luchar contra el smog fotoquímico, nos corresponde a nosotros comprometernos a utilizar fuentes de energía alternativas, como la energía hidroeléctrica o la energía eólica, para evitar que esta condición empeore. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Me pareció un video muy bonito para mostrarles y para que se entienda lo que es el smog fotoquímico y cómo somos responsables de esta contaminación ambiental que tiene un impacto sobre todo en la salud del hombre y los animales. Bueno, en esta diapositiva simplemente mostrarles cómo las distintas fuentes, ya le voy a ver el puntero, está. Para mostrarles simplemente la producción de estos compuestos orgánicos volátiles que con la combinación de otros gases tóxicos y la luz solar forman lo que es el ozono troposférico y que produce daño en el organismo tanto humano como en el organismo animal. Me pareció importante, bueno, esta es la misma noticia, como los distintos, por ejemplo, gas, en este caso el gas tóxico, el ácido cianhídrico, cómo cómo las industrias contaminan el ambiente y eso lleva a tener un impacto negativo y sobre todo mortal en la ciudad de Buenos Aires. También me pareció importante mostrarles esta noticia de cerealeras que fueron condenadas por contaminar en Rosario. En estas cerealeras lo que hacían era contaminar con metales pesados y contaminantes orgánicos como el benceno. Como ustedes saben, es un contaminante carcinógeno que puede afectar, digamos, la vida de muchas personas. También me pareció importante es mostrarles cómo esta noticia de 180.000 vecinos de 15.000 pueblos de Sevilla, cómo carecen de agua potable porque estaba contaminada con benceno. ¿Bien? Entonces, bueno, simplemente de manera informativa y para que ustedes puedan ver cómo estos compuestos son usados ampliamente por las industrias que contaminan nuestro medio ambiente y el impacto negativo que puede tener en la población. Bueno, como pueden ver acá, entonces estos compuestos orgánicos volátiles, las fuentes, volvemos a repetir, son a nivel industrial, domiciliaria y ambiental. Las principales vías de ingreso es inhalatorias, por digestión y por absorción. La exposición puede ser aguda, sobre todo en niños, digamos, por accidental en niños. Pueden ser también con fines, o puede ser accidental, ya sea sobre todo por la ingestión en niños. Puede ser también voluntaria en adultos, ya sea con fines suicidas u homicidas. Hablamos también de una exposición crónica de estos compuestos, como ya vimos, los trabajadores en diversas industrias que trabajan con estos solventes. Entonces, la etiología de la intoxicación puede ser industrial, laboral, ambiental, como drogas de abuso, el tolueno, que forma parte de una gran cantidad de pegamentos, son usados como drogas de abuso. También la etiología de la intoxicación puede ser doméstica, accidental o con fines suicidas, como habíamos dicho previamente. La exposición, con respecto a la exposición a estos compuestos orgánicos volátiles, los humanos y los animales se exponen a estos compuestos volátiles al respirar el aire contaminado por esta sustancia.
Este fenómeno de exposición se agudiza sobre todo en el verano, cuando en presencia del sol y que produce elevadas temperaturas y la presencia del sol y estos compuestos orgánicos volátiles, como ya vimos, producen contaminantes ambientales que forman el smog fotoquímico. También la exposición de estos compuestos puede estar dado en los edificios que contienen, en edificios donde obviamente los productos que contienen estos compuestos y se liberan durante su uso y almacenamiento. En el hogar, las personas también están expuestas a estos compuestos orgánicos volátiles cuando usan materiales ya sea de limpieza, pintura o productos que contienen esas sustancias. También hablamos de la exposición a nivel ocupacional en diversas industrias. ¿Qué efecto tiene en la salud? Los efectos van a variar desde un alto grado de toxicidad hasta la ausencia de efectos nocivos. ¿Bien? Para evaluar sus efectos sobre la salud vamos a dividir en dos grupos principales. Tenemos los compuestos orgánicos volátiles y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Con respecto a los compuestos orgánicos volátiles, son emitidos principalmente a través de la combustión incompleta de carburantes y por la evaporación de disolventes orgánicos. Entre ellos se destaca el benceno y el 1,3-butadieno y que son potencialmente cancerígenos. Dentro de los grupos de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, es un grupo de sustancias que se forman durante la incineración incompleta, ya sea del carbón, el petróleo, la basura. Existen más de 100 clases de estas sustancias y se encuentran en forma de mezclas complejas y no como compuestos individuales. ¿Bien? Y se emiten en pequeñas cantidades a la atmósfera y también pueden producir cáncer. Con respecto a la toxicidad en el ser humano, el daño de la salud va a depender de la naturaleza del tóxico, de cada compuesto, así como la magnitud y el periodo de exposición a este tóxico. Las personas con riesgo de daño por exposición a los compuestos orgánicos volátiles son los trabajadores de la industria, los fumadores de cigarrillo, los individuos expuestos a las emisiones del tránsito pesado de vehículos automotores por periodos prolongados. Conviene señalar que los riesgos para la salud asociados a la emisión de estos compuestos se derivan de las propiedades volátiles, liposolubles, tóxicas e inflamables de estos compuestos. De manera general, vamos a hablar sobre la toxicocinética de estos compuestos, pero ustedes bien saben que para cada compuesto tóxico, para cada sustancia tóxica, tienen una toxicocinética particular. De manera general, la absorción puede ser por vía inhalatoria, por exposición a los vapores, por vía oral en niños, por ejemplo, en casos de accidente, o por vía térmica, por piel, si entra en contacto con la solución. Con respecto a la distribución, estos compuestos, la distribución va a ser proporcional al contenido lipídico del órgano, siendo el principal el sistema nervioso. A mayor concentración de estos compuestos va a estar sobre todo en tejidos adiposos y cerebro. Hay una menor concentración, ya sea en médula ósea, riñón, hígado y sangre. Con respecto a la biotransformación, ¿qué podemos decir? Como ustedes ya saben, no solo la biotransformación favorece la eliminación de estos compuestos, sino que también en muchos casos puede dar lugar a un fenómeno de activación tóxica, donde los metabolitos resultantes son mucho más tóxicos que el xenobiótico primario. El principal órgano de metabolización es el hígado. El sistema involucrado es citocromo 450 y tiene una vida relativamente corta, entre horas a días. Con respecto a la eliminación, pueden eliminarse por vía inalterada, por vía pulmonar o mediante luego de su biotransformación pueden eliminarse ya sea por orina en forma de, por ejemplo, sulfo úrico conjugados.
Con respecto a la toxicodinamia, también de manera general producen una inducción, enzimática, un desplazamiento del oxígeno en el aire, una generación de intermediarios reactivos, producen generación de especies reactivas de oxígeno. Al ser, digamos, liposolubles, destruyen las membranas celulares, por ejemplo, del epitelio respiratorio, donde puede haber una inmunodeficiencia y también abrir o dar lugar a la puerta de entrada de otros microorganismos y por lo tanto tender a las infecciones. Debido a que son liposolubles, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y la mayoría de estos compuestos son depresores del sistema nervioso. Son neurotóxicos porque producen, por ejemplo, la desmielinización, sobre todo este es el caso del hexano, y en realidad por su metabolito, la 2,5-hexanodiona. Bien, y algunos pueden pueden ser además hepatotóxicos. Con respecto, digamos, al efecto sobre la salud, pueden tener efectos locales, como irritación en la piel y mucosas, o efectos sistémicos, daño a nivel del sistema nervioso, en el hígado, el riñón, el sistema respiratorio, cardiovascular, el sistema reproductor y cáncer. Con respecto al sistema reproductor, pueden dar lugar a malformaciones, abortos espontáneos, reducción de la fertilidad, atrofia testicular, anomalía en espermatozoides, sobre todo el éter de glicol. Los efectos que producen la salud pueden ser a corto plazo y a largo plazo. Dentro de los que son a corto plazo, pueden causar reacciones alérgicas como irritación del ojo, garganta y nariz. Las exposiciones algo más prolongadas pueden producir lesiones neurológicas, efectos psiquiátricos como falta de memoria, dolor de cabeza, irritabilidad, trastornos visuales, fatiga y pérdida de la coordinación. A largo plazo, los efectos son mucho más graves, como por ejemplo el daño a nivel hepático, renal y a nivel del sistema nervioso central. En algunos casos pueden ser cancerígenos como el benceno. Dentro de las lesiones era importante en este caso remarcar las lesiones producidas por los solventes hexacarbonados. La intoxicación, como ustedes saben, pues ocurre seguimos hablando obviamente de los compuestos orgánicos volátiles, solo que de los hexanocarbonados. En este caso, al igual que los otros compuestos volátiles, la exposición puede ser laboral o por inhalar, por ejemplo, pegamentos. Las principales lesiones de estos solventes hexacarbonados van a ser a nivel de la sustancia blanca, ya que poseen una riqueza en lípidos. Tenemos la médula ósea y tenemos la corteza cerebral. Como ustedes ven, esto en gris en realidad la sustancia gris y esto en amarillo la sustancia blanca. Produce lesiones entonces principalmente en la sustancia gris por su riqueza en lípidos. La neurotoxicidad que van a producir estos solventes es a nivel sensitivo y a nivel motor. A nivel sensitivo van a producir una parestesia, una disminución de la percepción nociceptiva, o sea, del dolor, y en zonas distales también del miembro. Y con respecto a la neurotoxicidad motora, producen una debilidad muscular. Esto vamos a ver con más detalle, pero bueno, simplemente decirles previamente, estos solventes hexacarbonados afectan los nervios periféricos, hay axones con mielinas muy adelgazadas y lesiones en la célula de Schwann. Estas lesiones obviamente van a impedir, digamos, la transmisión del potencial de acción y por ende la sinapsis de las neuronas, bien, sobre todo a nivel periférico, donde se encuentran las células de Schwann formando la vaina de mielina. Un metabolito, dice el hexano, por ejemplo la 2,5-hexanodiona, impide, por ejemplo, el transporte accionario. Esta lesión a nivel de los nervios periféricos que hablábamos recientemente es en realidad por el metabolito de la 2-hexanodiona que se produce a partir del hexano. Ustedes, como pueden ver,
En este caso tenemos los compuestos orgánicos volátiles. En celeste se encuentran el etanol, el metanol, benceno y tolueno, que son los compuestos que han visto ustedes en trabajo práctico. Nosotros no lo vamos a ver ahora en clase teórica, pero sí vamos a ver el formol, cloroformo, hexano y la acetona. Dentro del hexano vamos a ver entonces el hexano. Sus usos, ¿cuáles son? Se usa como solventes, como adhesivos, pegamentos y también en la nafta. En la nafta, bueno, me pareció importante comentarles que la nafta está formado por distintos compuestos, entre ellos un 60 o un 70% de alcano, por eso que lo nombramos dentro de este compuesto tóxico, el hexano, ya que, como pueden ver, el mayor porcentaje de estos compuestos es a nivel de alcanos y dentro de ellos está el hexano, ¿sí? También tienen bencenos y otros aditivos. ¿Cuál es la toxicocinética? Se observa por todas las vías, como ya dijimos previamente, se distribuye al tejido adiposo, el cerebro, el hígado, el músculo cardíaco, puede atravesar la placenta y su velocidad de distribución es elevada. Con respecto a la biotransformación, ustedes pueden ver cómo el hexano, digamos, se puede producir una hidroxilación formando el hexanol. Ahí se puede hidroxilar en distintas posiciones, bien, de los átomos de carbono. También puede oxidarse a hexanona y su producto uno del producto de la biotransformación más importante para este compuesto es la producción de la 2,5-hexanodiona, bien, que es el responsable del efecto o del daño que se produce a nivel del sistema nervioso periférico. La eliminación es por aire expirado y por orina. Bien, el aire en este caso inalterable por orina a través de sus metabolitos. Con respecto a la toxicodinamia, que podemos decir, el órgano blanco son los nervios tanto sensitivos como motores, como les dije previamente, el responsable, digamos, del daño o el daño que se va a producir es el metabolito de la biotransformación, el que produce una inflamación tanto de los axones, hay una desmielinización y una degeneración de las fibras nerviosas, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos tóxicos que producen? Bien, estos compuestos se puede producir puede haber una toxicidad, una intoxicación aguda o una intoxicación crónica. Si bien es un irritante dérmico, pero no es un irritante por vía inhalatoria ni por vía oral. Con respecto a la toxicidad crónica, que ustedes acabamos de ver, produce una neuropatía periférica, bien, a nivel tanto sensitivo como motor, y puede producir consecuencias de esta neuropatía, un daño y una atrofia muscular. Las exposiciones mayores a 2 meses puede dar lugar a una alteración en los nervios sensoriales. Sin embargo, una mayor exposición, mayor a 7 meses, puede generar una neuropatía periférica. Exposición mayor a 8 meses, una parálisis. Bien. Vamos a hablar ahora de la acetona. Bien, rápidamente, es un líquido incoloro, de olor característico, salvo dulzón, es miscible en agua y solventes polares y apolares, y no son tóxicos potentes. Bien, con respecto a la toxicocinética, se absorbe por todas las vías, pero rápidamente es absorbida por el tracto respiratorio. El 70%, digamos, el 70% de la concentración inhalada se absorbe por el tracto respiratorio. La biotransformación en este caso va a ser lenta y se biotransforma hasta dióxido y agua, y también se puede a nivel hepático conjugar con ácido glucónico. La excreción es sobre todo por los pulmones, sobre todo un mayor porcentaje como dióxido de carbono y un pequeño porcentaje de manera inalterada. En orina la excreción se elimina por orina de manera muy escasa y puede ser de manera inalterada o como conjugada.
Dentro de la toxicodinamia, su principal acción es un depresor del sistema nervioso central que puede producir narcosis. La exposición crónica a estos vapores no genera alteraciones patológicas, sin embargo, puede ocasionar sensación de malestar, mareo, dolor de cabeza, etc. En el caso de una intoxicación aguda, puede producir vómito, vértigo, la orina, dice, y el aliento del enfermo tiene un olor característico a acetona y puede llegar a producir la muerte por paro respiratorio. ¿Bien? La intoxicación aguda, en el caso de una intoxicación aguda, puede producir cefalea, somnolencia, sobre todo cuando ingresa por vía inhalatoria, produce mareos, náuseas, vómitos, disminución del nivel de conciencia y narcosis. Tiene una acción embriagante sin euforia, puede producir faringitis, bronquitis y desmayo. Por ingestión, cuando se ingiere, digamos, este compuesto orgánico volátil, la acetona, puede producir náuseas, vómitos y diarreas sanguinolentas. Esta noticia me pareció como impactante, ya que se trata de una maestra que fue intoxicada por quite esmalte por una alumna. La alumna lo que quería en realidad es intoxicar a su compañera, y lo que hizo fue poner, ¿cómo se llama?, quite esmalte en la botellita de agua de la maestra. La maestra bebió, sintió que había un olor raro, un sabor raro, perdón, y dejó de consumirlo, fue con sus alumnos, preguntó qué había pasado, y la niña confiesa finalmente. Sin embargo, la profesora comenzó a tener síntomas de intoxicación, como por ejemplo erupción de la piel, hinchazón y problemas al respirar. A los pocos minutos, la docente dice que empezó a tener erupción, hinchazón y sofocación. Bien, sin embargo, fue restablecida debido a que la llevaron a una asistencia médica. Esto vamos a ver rápidamente. El cloroformo y el formol, acá tienen sus propiedades, ustedes los pueden ver cuando estén estudiando para el parcial. Con respecto a la toxicidad del cloroformo, se va a producir, digamos, solo si se inhala o se beben grandes cantidades de cloroformo. Afecta al sistema nervioso central, produciendo una depresión e irritabilidad. A nivel hepático puede producir una hepatitis e ictericia, y también puede afectar a nivel renal. Ha sido el cloroformo muy usado durante la cirugía hasta que se conocieron sus efectos adversos a nivel hepático y renal. Bien. Con respecto al formol, el cloroformo y el formol han sido clasificados como cancerígenos para los humanos. En el caso del formol también es altamente volátil, es muy inflamable. Bueno, como ustedes saben, se ingresa por vía inhalatoria, ingestión o por contacto, y ha sido ampliamente usado o es usado en ciertos alimentos, antisépticos, como preservativo, ¿no?, para ciertos alimentos, antisépticos, medicamentos y cosméticos, en industria, hospitales y laboratorios. Con respecto a la toxicidad, ¿qué podemos decir? El cloroformo, el líquido produce una intoxicación leve, puede producir una irritación de garganta, nariz, ojo y piel. La inhalación en tiempos, durante breves lapsos, en tiempos prolongados, puede producir embriaguez, excitación y luego depresión del sistema nervioso central. Y como ya les dije, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo ha determinado su capacidad cancerígena, ¿no? Con respecto al formol, ¿qué podemos decir de su toxicidad? Varía de acuerdo a su absorción. Cuando se absorbe por vía inhalatoria, produce irritación en nariz, garganta, produce tos, falta de aire y presenta un color azulado la piel. Con respecto a la ingestión, puede producir una irritación, ardor de boca, garganta, esófago y estómago. También produce náuseas, vómitos, dolor abdominal, mareos, somnolencia. También produce depresión del sistema nervioso central. Elevadas dosis pueden producir una sofocación del esófago y el estómago y llevar a la muerte por fallo renal, por contacto, irritación en la piel y también irritación en los ojos.
Ya nos acercamos un poco al final. Como pueden ustedes, hemos venido hablando reiteradas veces. Estos compuestos son utilizados ampliamente en las industrias y los trabajadores están expuestos de manera diaria a los mismos, y para ello entonces debe existir valores y las consecuencias. Bien, la exposición crónica puede llevar a consecuencias muy graves en el caso de los trabajadores, ¿no? Entonces, es importante establecer valores límites que deben ser considerados en un ambiente laboral que manipulan estos solventes orgánicos. De estos valores límites, como pueden observar, hay diversos de ellos, y nosotros vamos a hablar un poco del índice biológico de exposición. El índice biológico de exposición, BEI, son valores, bien, de referencia para valorar la concentración de un producto químico o un derivado metabólico del mismo en un fluido biológico, ya sea sangre, orina o aire expirado. Bien. Con respecto, digamos, estos valores, bien, el índice de exposición biológica son los valores considerados como aceptables desde el punto de vista de la exposición en el trabajo, ¿sí? Esto lo vamos a ver rápidamente. Tenemos, como pueden ver, para cada solvente, para cada compuesto, hay un índice de exposición biológica, ¿sí? Pensaba que otra cosa más. Bueno, con respecto, debido a que son altamente letales en función del tiempo, a medida que más expuestos están, si no hay debido a la exposición crónica debido a que son altamente letales, algunos de estos compuestos orgánicos volátiles, debe haber una vigilancia biológica. Como dije previamente, deben determinarse diferentes índices, en este caso el índice de exposición biológica, para muchos solventes a partir de la concentración en aire expirado, o también la medición en sangre o plasma de los solventes, o la evaluación de los metabolitos en orina. ¿Qué tipo de muestras se pueden usar para hacer un monitoreo ambiental? Como ustedes ya saben, una orina de 24 horas o la primera de la mañana, y también para el monitoreo laboral una micción, bien, una única micción al finalizar la jornada laboral del último día de la semana trabajado, y el volumen más o menos tiene que ser aproximadamente de 20 mililitros. Con esto doy por finalizada la clase de tóxicos volátiles. Espero que haya sido útil para ustedes y de su agrado, y muchas gracias por su atención.